Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión síncrona de la materia de juicios orales. En esta ocasión vamos a ver vamos a ver dos temas, ya que estamos próximos al examen parcial y es de suma importancia tener cubierto hasta el tema 6. Entonces vamos a ver dos temas el día de hoy, nos vamos a ir muy rápido. Sí es mucho contenido, pero necesito que ustedes lean su libro. Ahorita vamos a ir punto por punto comentando las partes más importantes de cada uno de ellos. Y vamos a ver lo que es el tema 3 y 4 para posteriormente la semana que viene ver el 5 y el 6 y haber cubierto con los temas que necesitamos abarcar para el examen parcial. Ok, vamos a ver el tema 3, lo que es el alegato de apertura. Y el tema 4, la preparación para producir pruebas en juicio oral. Vamos a dar paso a la presentación. Ok, vamos a ver el primer tema del día de hoy, que es el alegato de apertura. Por ahí nos dice que este argumento y el de clausura son los únicos momentos en que el abogado comunica directamente los hechos durante la audiencia de juicio oral. El alegato de apertura es la oportunidad que tiene el litigante para transmitir al juez su conocimiento de los hechos antes de las declaraciones de los testigos. Es decir, en este alegato, el Ministerio Público va a explicar a lo que va al juicio. Es decir, nos va a explicar de por qué es que está ahí él, qué es lo que quiere defender, qué es lo que quiere aportar. Entonces, esta es la única oportunidad que tiene para transmitir al juez su conocimiento. El alegato es considerado una de las partes más importantes de la presentación del caso y es la primera oportunidad para recrear la imagen del hecho en la mente del juez y darle credibilidad de su representado a los testigos que presentará. Para esto se recomienda una buena exposición con la historia de los hechos que originaron el proceso judicial. La secuencia cronológica es un buen método para que la gente siga la historia de los hechos y los recuerde. Vamos a irnos cronológicamente explicando qué fue lo que sucedió y por qué estamos ahí. En el alegato de apertura, el abogado hace promesas al juzgador de lo que va a probar durante el juicio. Es por eso que se recomienda transmitir la seguridad de que los que se anuncia en su alegato será aprobado, generando confianza a su auditorio. Y por aquí nos da un ejemplo de cómo es que se puede transmitir esa seguridad dentro del alegato de apertura. Nos dice, el 11 de mayo del 2018, Roberto Blanco ultimó a Álvaro Villagrán atropellándolo con su Chevrolet 2008. Esta representación social demostrará que el señor Blanco privó de la vida intencionalmente a Álvaro Villagrán. Las pruebas dejarán claro que lo que sucedió en este desafortunado acontecimiento. Es decir, aquí está asegurando lo que pasó en ese lugar. Demuestra mucha seguridad, las fechas, los lugares.
y se demuestra mucha seguridad en ese párrafo. Nos dice que hay que organizar con lógica. Dependiendo del caso, se puede organizar cronológicamente y en base al orden que se llama a los testigos. El objetivo es generar en la mente del jugador una imagen clara, más clara y comprensible de los hechos. En el caso que sean varios acontecimientos y momentos, la organización cronológica es la más efectiva. Aquí nos da otro ejemplo. Nos dice el 30 de noviembre, es decir, lo va llevando cronológicamente con fechas y horas. Tenemos que llevar una estructura lógica de lo que es la explicación o el alegato de apertura. No podemos empezar por lo que pasó al final de los hechos, sino que hay que llevar una cronología, así como nos demostró en el párrafo anterior, con fechas, horas y demás cosas. Entonces nos dice que la estructura lógica de un alegato se compone de lo siguiente. Nos marca aquí y nos da eh, las características o nos lo pone como ejemplo el libro, que podemos empezar con una narración de hechos mencionando las partes involucradas, así como la descripción del escenario, el lugar y el tiempo en que ocurrieron los hechos. Exposición de la teoría probatoria, enunciando que testigos y peritos se presentarán y que probarán cada uno de ellos. Oposición al planteamiento de la contraparte, si eres defensa o anticipar la debilidad de la versión del defensor, si eres Ministerio Público. Es decir, lo que hablábamos anteriormente. Es mejor mencionar tu debilidad y justificarla dentro del alegato que exponerla o que el defensor se dé cuenta y no mencionarla sin ya tener un justificante. Es decir, nos anticipamos a que sabemos que por ahí nos puede pegar el defensor. Entonces nos anticipamos, lo mencionamos y lo justificamos dentro del mismo alegato de apertura. Señalamiento de los preceptos legales aplicables al caso. Es decir, todo lo que digamos, todo lo que queramos defender debe de tener un fundamento legal. Y solicitud al órgano jurisdiccional indicando cómo considera el abogado que debe resolver el presente asunto. Emplear temas que impacten. El tema debe ser conciso, entusiasta y fácilmente recordado. Lo que se pretende es que al crear tu tema, el juez lo recuerde cuando tome su decisión. Se recomienda expresar el tema en la primera oportunidad y repetirlo varias veces. Ser constante y repetitivo. Explicar la fuente de tus hechos. Cuando tu argumento se apoya en hechos, es recomendable describir cómo supiste de tales hechos. Se puede explicar de la siguiente manera. Por ahí nos da un ejemplo. Nos dice, esta representación social sabe que el testigo había estado bebiendo porque durante una declaración previa al testigo ya había admitido que él había bebido un paquete de cervezas poco antes de su accidente. Es decir, aquí, por ejemplo, está dando por hecho de que bebió y está comprobando del por qué dice o confirma que estaba bebiendo. Hay que corroborar lo que dices. Otra manera de hacer saber que se posee de un profundo conocimiento del asunto es corroborar lo que dices cuando sea posible. Es decir, si se trata de un asunto relacionado con un contrato, muestra a tu auditorio el contrato. Creo que aquí está muy claro. Hay que tener material de apoyo para cuando hablemos del tema donde puede entrar ese, por ejemplo, aquí nos habla de un contrato, donde estamos hablando de que se hizo un contrato de tal forma, tal, lo podemos mostrar físicamente y demostrar que
que tenemos conocimiento de él. Escoger hechos y detalles importantes. Al elegir el contenido del argumento, se tiene que eliminar aquellos detalles que no importan para la decisión del órgano jurisdiccional. Es decir, tiene que destacarse aquellos detalles que más importen. Eludir planteamientos externos. Si se quiere persuadir, lo importante es que te perciban como una persona íntegra. Por lo mismo, se debe evitar exponer posiciones o planteamientos externos. Es posible crear una percepción de honestidad cuando se admiten algunos hechos no favorables a tu versión, pero se debe ser muy selectivo. Por ejemplo, dice aquí, no se argumentaba el hecho de que Leonardo Ruiz propinó efectivamente las lesiones que observamos en Francisco Salas. Lo que se trata de comprobar es que dicha herida no fueron inferidas de forma intencional. Creo que está muy claro. Por ahí nos dice y no justifica el hecho de que se haya cometido la infracción, pero sin embargo lo está justificando de la manera en que no fue intencional. Por ahí nos habla de no formular opiniones personales, es decir, no, dentro del alegato de apertura no hay que utilizar las palabras como yo pienso que, yo opino que, yo considero que el señor Juan no es culpable. No se debe de omitir una opinión, sino se debe de exponer el caso sin decir este tipo de palabras. Yo pienso que, yo opino que, yo considero que el señor Juan no es culpable. Las- En lugar de ello, se debe de expresar de una manera directa y si las pruebas demostrarán la culpabilidad del señor Juan. Eh, sí, tampoco se puede expresar opiniones sobre la creencia de un testigo. No le creerán al testigo Gutiérrez porque, vamos a ver, entonces que hay que evitar sacar conclusiones en los alegatos de apertura. O sea, como regla del procedimiento, no está permitido sacar conclusiones en esta etapa. Aquí les dejo dos ejemplos. Anticipar debilidades de nuestros testigos. Cuando advertimos que hay en eh, cuando advertimos que hay en el testigo ciertos aspectos que debiliten su declaración, nosotros debemos abordarlos fortaleciéndolos nuevamente. Se pueden usar frases como no obstante, aunque y si bien. Si lo vemos aquí, es un juego de palabras. Por ejemplo, aquí nos marca, no obstante, que como se mencionará durante la audiencia, el testigo se encontraba lejos y ahí ya le cambiamos. Él pudo apreciar claramente que era el señor Jiménez quien dio el primer puñetazo. Aunque el testigo presencial tuvo antecedentes penales, se demostrará que él se ha rehabilitado y está decidido a tener una vida honrada. Si bien el testigo Ulises conocía al hoy acusado, él no tiene interés en el resultado del juicio. Él solamente quiere que se haga justicia como se demostrará en la audiencia. Aquí vemos tres cuestiones. Aquí justifica del que aún y que estuvo lejos, pues pudo apreciar. También justifica el por qué
aun y cuando haya tenido antecedentes penales, lo llamó como testigo. Y también justifica que no tiene interés alguno ni personal en el asunto. Ok, nos marca aquí que reaccionar cuando tu adversario distraiga la atención con irrelevancias. Es decir, cuando un litigante de la contraparte se enfoca en hechos falsos o irrelevantes, puede distraer la atención del asunto principal. Generalmente es percibido así como por el tribunal. Cuando detectemos esto, nosotros podemos intervenir y advertir al juez que eso es irrelevante. Esto lo vamos a ir viendo también en el tema de objeciones. Ahí vamos a ver cómo es que podemos intervenir dentro de un juicio cuando está hablando la contraparte. Argumentar que el testimonio del adversario es improbable. Se puede atacar a tu contraparte argumentando que un testigo no estaba en condición de conocer lo que declaró. Puede señalar la falta de lógica con preguntas como: ¿será legítima defensa de su señoría cuando no hubo necesidad de la defensa empleada? ¿Cómo se demostrará en este caso? ¿Cómo se demostrará en este caso? No existió una lesión actual, ilegítima e inminente. Argumentar que la presentación de tu oponente es contraria al derecho. Hay que advertir y señalar errores del alegato de tu adversario. Hay que estar atentos, analizando para que cuando sea la oportunidad podamos señalar esos errores que tuvo dentro de su alegato. Señalar si tu adversario se ha basado en hechos o en opiniones. Humanizar a tu cliente, esto ya lo habíamos visto anteriormente en temas pasados, que es muy importante humanizar al cliente para que por ahí el juez tenga algo de empatía al hacer ya al estar en la audiencia o al hacer su sentencia. Hay que fundamentar toda presentación de las partes, debe expresar los fundamentos jurídicos aplicables al caso concreto, que justifiquen las acciones que se ventilan ante el juez. No leer tu argumento. Algunos jueces lo permiten, sin embargo, una de las razones de este principio es que si se lee, se pierde la oportunidad de mostrar al auditorio que realmente sabes de lo que estás hablando. Eso puede generar alguna desconfianza y que puedan creer que no tienes conocimiento del caso, que no estás bien preparado. Uso de notas en el tribunal. Eso sí es útil. Ahí sí puedes estar utilizando y ayudarte de las notas. Si las notas pueden ser útiles para no desviarse del punto medular o para registrar palabras, números y frases exactas. No se debe omitir, pero que el uso excesivo de las mismas puede destruir la espontaneidad en la presentación y puede someter la vista del abogado en ellas. En lugar de mirar hacia el auditorio y el juez. O sea, nos puede distraer por estar viendo las notas y no estar mirando al juez cuando se habla o al auditorio. No olvidar ser cortés. Hay que investigar y preparar tu caso. Esto también ya lo habíamos hablado. Hay que investigar los criterios del juez. Hay que conocer al juez. Hay que ver algunos otros
juicios que ha llevado. Esto es público, algunos juicios son públicos, entonces podemos por ahí ver grabaciones de algunos otros juicios en los que haya participado el juez. Utilizar una variedad de métodos para comunicar tu mensaje, es decir, verbal, visual, utilizar pantallas por ahí, material de apoyo, como lo habíamos comentado de los contratos, cuestiones físicas. Utilizar material visual, hablamos de lo mismo. Y hay que mostrar entusiasmo. Hay que persuadir más que informar. Existe una gran diferencia entre realizar un argumento informativo y uno persuasivo. El primero enumera o enlista hechos para darlos a conocer, mientras que el segundo utiliza riqueza del lenguaje para convencer. Hay que tener presencia profesional. La apariencia influye en la personalidad y seguridad del desempeño como litigante. En este caso sería vestir bien, presentable, con un buen peinado. Sin embargo, esto no lo es todo. Puede que también tiene que reflejar interés y confianza durante el juicio. Por ahí nos da un cuadro hipnótico. Esto lo pueden observar en su libro y les voy a pedir que lo lean detenidamente. Y como en todos los temas, el libro nos da por ahí un consejo. Podemos utilizar esta tabla. Nos dice la autoevaluación. Para adquirir pericia en esta técnica se requiere de práctica. Sin embargo, si se va a iniciar en los primeros juicios, se recomienda ensayar los alegatos y dejar que otra persona vea con el objetivo de que nos haga sugerencias. Como les comentaba, nos da una tabla de autoevaluación. Esto es, el libro nos sugiere que podamos utilizar esta tabla antes de entrar al juicio, que nos vea otra persona, que vea lo que vamos a decir y podemos ver aquí cómo nos pueden evaluar. Nos dice que hay aspectos a considerar. Por ejemplo, aquí nos marca en la tablita, expuso su teoría del caso relacionando las teorías fácticas, jurídicas y probatorias. Ahí lo podemos sí o no. La teoría fáctica fue expuesta en una forma lógica y coherente. La teoría probatoria expone que los testigos demostrarán sin hacer referencia a cómo lo harán. Y entre otras preguntas, son de muy buena ayuda esta tablita. De igual forma, por ahí nos sugieren 10 mandamientos del alegato de apertura. Nos lo expresan en cada tema. Este libro está muy bueno por eso. Se utiliza un tema o lema contundente. Describe los hechos de una manera lógica. Enuncia el material probatorio que se desahogará en la audiencia. Fortalece y supera posibles debilidades de tu testigo. Anticipa las debilidades del adversario. Presenta argumentos de acuerdo a la lógica y a las máximas de la experticia, de la experiencia. Fundamenta jurídicamente tu teoría del caso. No expongas conclusiones. Realiza tu petición al juez. Estudia tu caso, planea y prepara. Muy bien, hasta aquí el tema 3. Poco a poco vamos a ir hablando ya cuando empecemos a ver lo que es los alegatos, el interrogatorio, contrainterrogatorio. Vamos a ir metiéndonos más de lleno. Y aquí nos está hablando de lo que es el alegato de apertura, cómo es que lo podemos llevar y cómo nos sugiere el libro que lo hagamos. Ok, vamos a hablar del tema número 4, la preparación para producir pruebas en el juicio oral. Vamos a irnos un poquito rápido. Este tema es un poquito más corto.
y nos marca por ahí la preparación para producir pruebas en el juicio oral. Dice, una vez expuestos los alegatos de apertura por los dos litigantes, es tiempo de probar las proporciones fácticas de la teoría del caso que sustenta cada una de las partes, lo cual se lleva a cabo por medio de interrogatorios. Se manda a llamar al testigo y se entra en interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio, contrainterrogatorio, y esto lo vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes temas. Análisis de testigo. Si los testigos son presenciales, tenemos que hablar con ellos para saber si efectivamente les consta personalmente lo que han estado diciendo y si son capaces de proporcionar información de calidad. Al hablar con cada uno, se tiene que apreciar lo siguiente. ¿Está exagerando los hechos que realmente sucedieron? Hay que ver si está mintiendo o si se encuentra en un error. Todo esto lo vamos a poder analizar en la preparación que tenemos previa al juicio. Podemos preparar a los testigos que nosotros estamos llamando para la audiencia. Recordemos que cada una de las partes tiene la oportunidad de llamar a su testigo. Hay que asegurarnos que la información que reciba el tribunal sea de calidad y para esto lo vamos a ver desde la preparación al testigo. Por ahí nos dan dos puntos. Dice, tenemos que verificar que si el testigo no está mintiendo. Si titubea, si se le olvidan los hechos o se pone nervioso al hablar frente al público. Si el testigo efectivamente apreció los hechos y los recuerda, pero se pone nervioso al narrar los hechos, el abogado tiene que trabajar con él para superar esta situación. Todo esto lo vamos a trabajar en la previa, que es la preparación del testigo. Recomendaciones para hacer eficiente la preparación, la presentación del testigo. Y nos dice, con anterioridad a la audiencia, el litigante debe contactar al testigo para que narre los hechos desde su perspectiva, saber si no exagera, miente o está en un error, conocer si su versión se contrapone con algún otro de nuestros testigos, conocer si tiene algún prejuicio hacia alguna de las partes del juicio, saber si se pone nervioso al narrar los hechos, advertirlo acerca de lo que podría ser el contrainterrogatorio e invitar al testigo a decir la verdad. Una vez hechas estas recomendaciones, es necesario señalar desde este punto que el mecanismo para producir pruebas en el juicio oral se lleva a cabo mediante 5 estaciones de preguntas, las cuales son el interrogatorio directo, contrainterrogatorio, reinterrogatorio, recontrainterrogatorio y preguntas realizadas por el tribunal. Estas cinco estaciones de preguntas las vamos a analizar en los siguientes temas. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. Bueno, la presentación está un poco larga. Se las voy a anexar ahí a la plataforma y les voy a dejar material de apoyo. Tengo por ahí 3 videos. Vamos a ponerlos aquí en el chat. Sin embargo, los voy a anexar.
Lo voy a anexar a la plataforma como material de apoyo. Por ahí vamos a ver lo que es dos ejemplos de alegatos de apertura y de cómo prepararnos o cómo preparar los testigos. Necesito que los vean, están muy buenos y yo como quiera los voy a estar anexando en la plataforma. Cualquier pregunta, cualquier cuestión, estoy a través de la mensajería. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Nos vemos la próxima semana. Que pasen un buen fin de semana. Cualquier cosa estoy a través de la mensajería y nos vemos la próxima semana.